Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. En el capítulo anterior, la angustia y la esperanza se entrelazaron en Cleveland. Marianne, al borde de la enfermedad, logró superar el peligro y un inesperado encuentro con Willoughby llenó de asombro y emociones el corazón de Eleanor. La verdad sobre el pasado y el arrepentimiento finalmente salieron a la luz, dejando abiertas nuevas heridas, pero también la posibilidad del perdón. Esta noche regresamos a la rutina de los Dashwood en Londres. Eleanor se enfrenta a incómodas visitas y a las tensiones familiares que siguen a la fortuna inesperada de Edward. Entre secretos sospechas y la fragilidad de las relaciones, ¿serán capaces Eleanor y su hermana de encontrar algo de paz antes de partir hacia una nueva etapa? Exploremos con audiolibros para dormir. Después de haber ido a agradecer al coronel Brandon, Edward se dirigió a casa de Lucy con su felicidad a cuestas. Y esta era tan grande cuando llegó a Bartlett's Buildings que al día siguiente la joven pudo asegurarle a la señora Jennings que la había ido a visitar para felicitarla, que nunca antes en toda su vida lo había visto tan contento. Por lo menos la felicidad de Lucy y su estado de ánimo no dejaban lugar a dudas, y con gran entusiasmo se unió a la señora Jennings en sus expectativas de un grato encuentro en la rectoría de Delaford antes del día de San Miguel. Al mismo tiempo estaba tan lejos de negar a Eleanor el crédito que Edward le daría que se refirió a su amistad por ambos con la más entusiasta gratitud, estaba pronta a reconocer cuánto le debían. Y declaró abiertamente que ningún esfuerzo presente o futuro que realizara la señorita Dashwood en bien de ellos la sorprendería, puesto que la creía capaz de cualquier cosa por aquellos a quienes realmente apreciaba. En cuanto al coronel Brandon, no solo estaba dispuesta a adorarlo como a un santo, sino que más aún verdaderamente deseaba que en todas las cosas terrenales se lo tratara como tal. Deseaba que las contribuciones que recibía aumentaran al máximo, y secretamente decidió que una vez en Delaford se valdría lo más posible de sus criados, su carruaje, sus vacas y sus gallinas. Había transcurrido ya una semana desde la visita de John Dashwood a Berkeley Street, y como desde entonces no habían tenido ninguna noticia sobre la indisposición de su esposa más allá de una averiguación verbal, Eleanor comenzó a sentir que era necesario hacerle una visita. Sin embargo, tal obligación no solo iba en contra de sus propias inclinaciones, sino que además no encontraba ningún estímulo en sus compañeras. Marianne, no satisfecha con negarse absolutamente a ir, intentó con todas sus fuerzas impedir que fuera su hermana. Y en cuanto a la señora Jennings, aunque su carruaje estaba siempre al servicio de Eleanor, era tanto lo que le disgustaba a la señora de John Dashwood, que ni la curiosidad de ver cómo estaba tras el tardío descubrimiento, ni su intenso deseo de agraviarla tomando partido por Edward, pudieron vencer su renuencia a estar de nuevo en su compañía. Como resultado, Eleanor partió sola a una visita que nadie podía tener menos deseos de hacer, y a correr el riesgo de un tête-à-tête con una mujer que a nadie podía desagradarle con más motivos que a ella. Le dijeron que la señora Dashwood no estaba, pero antes de que el carruaje pudiera devolverse por casualidad, salió su esposo. Manifestó gran placer en encontrarse con Eleanor, le dijo que en ese momento iba a visitarlas a Berkeley Street y asegurándole que Fanny estaría feliz de verla, la invitó a entrar. Subieron hasta la sala. No había nadie allí. Supongo que Fanny está en su habitación, le dijo. Iré a buscarla de inmediato porque estoy seguro de que no tendrá ningún inconveniente en verte a ti, lejos de ello en realidad, especialmente ahora. Pero de todos modos, tú y Marianne siempre fueron sus favoritas. ¿Por qué no vino Marianne? Eleanor la disculpó lo mejor que pudo. No lamento verte a ti sola, replicó él, porque tengo mucho que hablar contigo. Este beneficio del coronel Brandon, ¿es verdad? ¿Realmente se lo ha ofrecido a Edward? Lo escuché ayer por casualidad e iba a verte con el propósito de averiguar más sobre ello.
Es completamente cierto. El coronel Brandon le ha dado el beneficio de Delaford a Edward. Es posible que increíble, no hay ninguna relación, ningún parentesco entre ellos. Y ahora que los beneficios se negocian a un precio tan alto, ¿cuánto da este? Cerca de 200 libras al año. Muy bien, y para la siguiente postulación a un beneficio de ese valor, suponiendo que el último titular haya sido viejo y de mala salud y lo fuera a dejar vacante, luego podría haber conseguido, digamos, 1,400 libras. ¿Y cómo es posible que no arreglara ese asunto antes de que muriera esta persona? Por supuesto, ahora es muy tarde para venderlo, pero alguien con el juicio del coronel Brandon me extraña que haya sido tan poco previsor en algo por lo que es tan usual, tan natural preocuparse. Bien estoy convencido de que casi todos los seres humanos tienen enormes incongruencias. Pensando en ello, sin embargo, supongo que esto puede ser lo que ha ocurrido. Edward mantendrá el beneficio hasta que la persona a quien el coronel realmente ha vendido la postulación tenga la edad suficiente para hacerse cargo de él. Sí, es lo que ha ocurrido, puedes estar segura. Eleanor lo contradijo, sin embargo, terminantemente, y lo obligó a aceptar su autoridad en la materia contándole que el coronel Brandon le había encomendado a ella transmitir su ofrecimiento a Edward, y por tanto tenía que entender bien los términos en que había sido hecho. «Es en verdad asombroso», exclamó él después de escuchar sus palabras. ¿Y qué motivo habrá tenido el coronel para hacerlo? Uno muy sencillo, ayudar al señor Ferrars. Bien, sea lo que fuere el coronel Brandon. Edward Ferrars es un hombre afortunado. Sin embargo, no le menciones a Fanny este asunto, porque aunque lo ha sabido por mí y lo ha tomado bastante bien, no querrá oír hablar mucho de ello. En este punto le costó algo a Eleanor refrenarse de observar que a su parecer Fanny bien podría haber sobrellevado con compostura la adquisición de un capital por parte de su hermano a través de medios que no significaban un empobrecimiento ni para ella ni para su hijo. La señora Ferrars, añadió él bajando la voz a un tono acorde con la importancia del tema, hasta ahora no sabe nada de esto y creo que será mejor ocultárselo mientras sea posible. Cuando se realice la boda, temo que deberá enterarse de todo. Pero ¿por qué habría de tomarse tales precauciones, aunque no se debiera suponer que la señora Ferrars pueda tener la menor satisfacción al saber que su hijo tiene el dinero suficiente para vivir? Tal cosa sería impensable. Pero ¿por qué después de lo que hizo debe suponerse que a ella le importe algo? Ha terminado con su hijo, lo ha expulsado de su lado para siempre y ha hecho que todos aquellos sobre quienes tiene influencia hagan lo mismo. Con toda seguridad, después de haber hecho esto, no es posible imaginarla capaz de sentir alguna pena o alegría relacionada con él. No puede interesarle nada que le acontezca. No será tan inconsistente como para despreocuparse del bienestar de un hijo y luego seguir preocupándose por él como lo haría una madre. «Ay, Eleanor», dijo John, «tu razonamiento es bueno, pero en su base hay ignorancia de lo que es la naturaleza humana. Cuando se lleve a cabo la infortunada unión de Edward, no te quepa duda de que su madre sufrirá tanto como si nunca lo hubiera arrojado de su lado. Por ello, mientras sea posible, es necesario ocultarle todas las circunstancias que puedan adelantar ese terrible momento. La señora Ferrars nunca podrá olvidar que Edward es su hijo». «Me sorprendes. Habría creído que a estas alturas ya casi se le había borrado de la memoria». «Estás completamente equivocada. La señora Ferrars es una de las madres más afectuosas que existen». Eleanor guardó silencio. «Ahora», dijo el señor Dashwood tras una breve pausa, «estamos pensando que Robert se case con la señorita Morton». Eleanor, sonriendo ante el tono grave e importantísimo de la voz de su hermano, le respondió muy tranquila. «La dama, me imagino, no tiene opción en esto». «Opción, ¿qué quieres decir?».
Todo lo que quiero decir es que supongo por tu forma de hablar que a la señorita Morton le debe dar lo mismo casarse con Edward o con Robert. Por supuesto que no hay diferencia alguna, porque ahora Robert, para todos los efectos y propósitos, será considerado el hijo mayor, y en lo demás ambos son jóvenes muy agradables. No he sabido que uno sea superior al otro. Eleanor no dijo nada más, y John también guardó silencio durante algunos instantes. Puso fin a sus reflexiones de la siguiente forma: «De una cosa, mi querida hermana», le dijo tomándole una mano cariñosamente y hablándole en un impresionante susurro. «Puedes estar segura y te la haré saber porque sé que te agradará. Tengo buenas razones para creer. En verdad lo sé de la mejor fuente o no lo repetiría porque en caso contrario sería muy incorrecto mencionarlo, pero lo sé de la mejor fuente. No que se lo haya escuchado decir exactamente a la misma señora Ferrars, pero su hija sí lo hizo y ella me lo contó a mí, que en resumen, más allá de las objeciones que pudo haber contra cierta unión, ya me entiendes, la señora Ferrars la habría preferido 1000 veces, no la habría molestado ni la mitad que ésta. Me sentí extremadamente contento de saber que lo veía desde esa perspectiva. Una circunstancia muy gratificante, te imaginarás, para todos nosotros. No habría tenido punto de comparación, dijo de 2 males el menor, y ahora estaría dispuesta a transigir para que no ocurriese nada peor. Pero todo eso está fuera de discusión, no hay que pensar en ello ni mencionarlo. En lo referente a cualquier unión, ya lo sabes, no hay posibilidad alguna. Todo eso ha terminado. Pero pensé contarte esto porque sabía cuánto te complacería. No que tengas nada que lamentar, mi querida Eleanor. No cabe duda de que lo estás haciendo muy bien. Igual de bien, o si se toma en cuenta todo, quizá mejor. ¿Has estado con el coronel Brandon ahora último? Eleanor había escuchado lo suficiente sino para gratificar su vanidad y elevar su autoestima, para agitar sus nervios y hacerla pensar. Y le alegró por tanto que la entrada del señor Ferrars la salvara de tener que responder a tanta cosa y del peligro de escuchar más a su hermano. Tras charlar durante algunos momentos, John Dashwood, recordando que aún no había informado a Fanny sobre la presencia de su hermana, abandonó la habitación en su búsqueda, y Eleanor quedó allí con la tarea de mejorar su relación con Robert, el cual, con su alegre despreocupación, con la satisfecha autocomplacencia que le permitía disfrutar de un tan injusto reparto del amor y de la generosidad de su madre en perjuicio de su hermano excluido, amor y generosidad de los que se había hecho merecedor tan solo por su propia vida disipada, y la integridad de ese hermano confirmaba a Eleanor en su más desfavorable opinión sobre su inteligencia y sentimientos. Apenas habían estado 2 minutos a solas cuando él empezó a hablar de Edward, pues también había sabido del beneficio e hizo muchas preguntas al respecto. Eleanor repitió los detalles que ya le había comunicado a John, y el efecto que tuvieron en Robert, aunque muy diferente, no fue menos fuerte. Se rió sin ninguna moderación. La idea de Edward transformado en clérigo y viviendo en una pequeña casa parroquial lo divertía sin límites. Y cuando a ello agregó la fantástica visión de Edward leyendo plegarias vestido con una sobrepeliz blanca y haciendo las amonestaciones públicas del matrimonio de John Smith y Mary Brown, no pudo imaginarse nada más ridículo. Eleanor, en tanto, aguardaba en silencio y con imperturbable gravedad el fin de tales necedades, sin poder evitar que sus ojos se clavaran en él con una mirada que mostraba todo el desprecio que le infundía. Era una mirada, sin embargo, muy bien dirigida porque alivió sus sentimientos sin darle a entender nada a él. Cuando él dejó de lado sus comentarios ingeniosos, no lo hizo llevado por ningún reproche de ella, sino por su propia sensibilidad. «Podemos bromear al respecto», dijo finalmente, recuperándose de las risas afectadas que habían alargado considerablemente la genuina alegría del momento. «Pero a fe mía es algo muy serio. Pobre Edward,
está arruinado para siempre. Lo lamento enormemente porque sé que es una criatura de muy buen corazón, tan bien intencionado como el que más. No debe juzgarlo, señorita Dashwood, basándose en lo poco que lo conoce. Pobre Edward. Es cierto que sus modales no son de lo más felices, pero ya se sabe que no todos nacemos con las mismas capacidades, con el mismo porte. Pobre muchacho. Imaginarlo entre extraños, qué cosa lamentable. Pero a fe mía que es de tan gran corazón como el mejor del reino, y le digo y le aseguro que nada me ha sacudido nunca tanto como esto que ha ocurrido. No podía creerlo. Mi madre fue la primera en decírmelo, y yo sintiendo que debía actuar con decisión de inmediato le dije: mi querida señora, no sé qué se propone hacer en estas circunstancias, pero en cuanto a mí, debo decirle que si Edward se casa con esta joven, yo no lo volveré a mirar nunca más. Eso fue lo que le dije de inmediato. Me sentía escandalizado más allá de todo lo imaginable. Pobre Edward se ha hundido por completo, se ha marginado para siempre de toda sociedad decente. Pero, mientras se lo decía directamente a mi madre, no me extrañaba en absoluto. Es lo que se podía esperar de la educación que recibió. Mi pobre madre casi enloqueció. ¿Ha visto alguna vez a la joven? Sí, una vez cuando estaba alojada en esta casa. Me había dejado caer por unos 10 minutos y me bastó con lo que vi de ella. Una simple muchacha pueblerina desmañada sin estilo ni elegancia y casi sin ningún atractivo. La recuerdo perfectamente. Justo el tipo de muchacha que habría creído capaz de cautivar al pobre Edward. Apenas mi madre me contó todo el asunto, de inmediato me ofrecí a hablarle, a disuadirlo de la unión, pero según pude darme cuenta ya era demasiado tarde para hacer algo, pues por desgracia no estuve ahí en los primeros momentos y no supe nada de lo ocurrido hasta después de la ruptura, cuando ya sabe usted no me correspondía interferir. Pero si se me hubiera informado unas pocas horas antes, probablemente habría podido hacer algo. De todas maneras, le habría hecho ver las cosas a Edward con toda claridad. Mi querido amigo, le habría dicho, piensa en lo que haces. Estás comprometiéndote en la más desafortunada unión que toda tu familia desaprueba de manera unánime. En fin, no puedo evitar pensar que habría encontrado alguna manera de lograrlo, pero ahora es demasiado tarde. Debe estar muerto de hambre, sabe usted, con toda seguridad absolutamente muerto de hambre. Acababa de plantear este punto con gran compostura cuando la llegada de la señora de John Dashwood puso fin al tema. Pero aunque ésta nunca lo mencionaba fuera de su propia familia, Elinor pudo ver cómo influía en su mente visible, en ese algo como expresión confundida que tenía al entrar y en un intento de cordialidad en su trato hacia ella. Incluso llegó tan lejos como mostrarse afectada por el hecho de que Elinor y su hermana dejarían tan pronto la ciudad y había confiado en verlas más. Un esfuerzo en el cual su marido, que la había acompañado a la habitación y seguía cada una de sus palabras con aire enamorado, parecía encontrar todo lo que hay de más afectuoso y agraciado. Capítulo Lee. Otra corta visita a Harley Street, en la cual Elinor recibió las felicitaciones de su hermano por viajar hasta Barton sin incurrir en ningún gasto y por el hecho de que el coronel Brandon podría seguirlas a Cleveland. En 1 o 2 días completó el contacto de hermano y hermanas en la ciudad. Y una débil invitación de Fanny a que fueran a Norland siempre que llegaran a pasar por ahí, que de todas las cosas posibles, era la menos probable junto a una promesa más cálida, aunque menos pública, de John a Elinor respecto de una pronta visita a Delaford. Fue todo lo que se dijo respecto de un futuro encuentro en el campo. Divertía a Elinor observar que todos sus amigos parecían decididos a enviarla a Delaford de todos los lugares, precisamente el que ahora menos querría visitar o el último en que desearía vivir. Pues no solo su hermano y la señora Jennings lo consideraban su futuro hogar, sino que incluso Lucy, al despedirse, la invitó insistentemente a que la visitara allí.
En los primeros días de abril y en las primeras horas de la mañana, aunque tolerablemente temprano, los dos grupos provenientes de Hanover Square y de Berkeley Street salieron desde sus respectivos hogares para encontrarse en el camino según lo habían convenido. Para comodidad de Charlotte y de su hijo, echarían más de 2 días en el viaje y el señor Palmer, moviéndose de manera más expedita con el coronel Brandon, se les uniría en Cleveland poco después. Marianne, aunque escasas habían sido las horas gratas pasadas en Londres y ansiosa como estaba desde hacía tanto por alejarse de allí, llegado el momento, no pudo evitar una gran pena al decir adiós a la casa, donde por última vez había disfrutado de aquellas esperanzas y aquella confianza en Willoughby que ahora se habían apagado para siempre. Tampoco pudo abandonar el lugar en que Willoughby se entregaba a nuevos compromisos y a nuevos planes en los que ella no tendría parte alguna sin derramar copiosas lágrimas. La satisfacción de Eleanor en el momento de la partida fue más real. Nada había en Londres que entretuviera sus pensamientos y permaneciera en sus recuerdos. A nadie dejaba atrás de quien separarse para siempre le significara ni un instante de pena. Le alegraba liberarse de la persecución de la amistad de Lucy. Estaba agradecida por alejar de allí a su hermana sin que se hubiese encontrado con Willoughby desde su matrimonio, y tenía puestas sus esperanzas en lo que unos pocos meses de tranquilidad en Barton podrían hacer, para devolver la paz de espíritu a Marianne y afianzar la suya propia. El viaje transcurrió sin contratiempos. El segundo día los llevó al querido o repudiado condado de Somerset, que así aparecía por turnos en la imaginación de Marianne, y en la mañana del tercer día llegaron a Cleveland. Cleveland era una casa amplia de moderna construcción, ubicada en la pendiente de una loma cubierta de pasto. No tenía parque, pero los jardines de agrado eran de buen tamaño, y como cualquier otro lugar de la misma importancia tenía su monte bajo y su alameda. Por un camino de grava lisa que circundaba una plantación se llegaba al frontis de la casa. El césped estaba salpicado de árboles. La casa misma se erguía al amparo de abetos cervales y acacias, y todos juntos entreverados con altos chopos lombardos formaban una espesa barrera que ocultaba la vista de las dependencias. Marianne entró en la casa con el corazón henchido de emoción por saberse a solo 80 millas de Barton y a no más de 30 de Combe Magna, y antes de haber estado 15 minutos entre sus muros mientras los demás ayudaban a Charlotte, que deseaba mostrarle el niño al ama de llaves, salió de nuevo escabulléndose por los sinuosos senderos entre los arbustos que recién comenzaban a reverdecer para alcanzar un montículo distante. Y allí, desde un templet griego, su mirada, recorriendo una amplia zona de campiñas hacia el sudeste, pudo posarse tiernamente en las lejanas colinas recortadas contra el horizonte e imaginar que desde sus cumbres se alcanzaría a ver Combe Magna. En tales momentos de preciosa, incomparable angustia, se embriagó en lágrimas de agonía por estar en Cleveland, y al volver por caminos diferentes a la casa, sintiendo el feliz privilegio de gozar de la libertad del campo de deambular de un lugar a otro. En una soberana y lujosa soledad resolvió entregarse la mayor parte de las horas de todos los días que permanecería con los Palmer al placer de estos vagabundeos solitarios. Volvió justo a tiempo para unirse a los demás en el momento en que salían de la casa en una excursión por las inmediaciones, y el resto de la mañana pasó rápidamente mientras paseaban con toda calma por el huerto examinando las enredaderas en flor sobre los muros y escuchando al jardinero lamentarse por las plagas. Corrieron sin apuro el invernadero, donde la pérdida de sus plantas favoritas, incautamente expuestas y quemadas por las heladas, hicieron reír a Charlotte, y visitaron el corral de aves, donde encontró nuevos motivos de regocijo en las rotas esperanzas de la moza gallinas que abandonaban sus nidos o se las robaba un zorro, o nidadas de prometedores pollos, los que morían antes de tiempo.
Como la mañana había estado hermosa y sin humedad en el aire, Mary Ann, con sus proyectos de pasar la mayor parte del tiempo afuera, no pensó que el clima podría cambiar durante su permanencia en Cleveland. Fue una gran sorpresa entonces encontrar que una tenaz lluvia le impedía salir después de la cena. Había confiado en un paseo vespertino al templete griego y quizá por todo el lugar y un anochecer nada más que frío o húmedo no la habría disuadido. Pero una lluvia densa y persistente ni siquiera a ella podía parecerle un clima seco y agradable para una caminata. Los de la casa formaban un grupo pequeño y las horas fueron pasando tranquilamente. La señora Palmer tenía a su hijo y la señora Jennings sus bordados. Hablaron de los amigos que habían dejado atrás, organizaron los compromisos de Lady Middleton y varias veces se preguntaron si el señor Palmer y el coronel Brandon llegarían más allá de Reading esa noche. Eleanor, aunque con escaso interés en la conversación, participaba en ella, y Mary Ann, que tenía el don de arreglárselas en cualquier casa para llegar a la biblioteca sin importar cuánto la evitara la familia en general, muy pronto se agenció un libro. La señora Palmer no escatimaba nada que su constante buen humor y espíritu amistoso pudieran ofrecer para que sus invitadas se sintieran bien acogidas. La franqueza y cordialidad de su trato más que compensaba por esa falta de compostura y elegancia que a menudo la hacía fallar en las formalidades de la cortesía. Conquistaba con su afabilidad acreditada por su rostro tan lindo. Sus necedades, aunque evidentes, no desagradaban porque no era presuntuosa, y Eleanor le habría podido perdonar cualquier cosa salvo su risa. La llegada de los dos caballeros al día siguiente a una cena muy tardía aportó un grato aumento de la concurrencia y una muy bienvenida variación en las conversaciones que una larga mañana bajo la misma lluvia sostenida había reducido a niveles muy bajos. Eleanor había visto tan poco al señor Palmer, y en ese poco había visto tanta diversidad en su trato a su hermana y a ella misma que no sabía qué esperar de él al encontrarlo en su propia familia. Lo que encontró, sin embargo, fue un comportamiento perfectamente caballeroso hacia todos sus invitados, y solo en ocasiones áspero con su esposa y la madre de ella. Lo encontró muy capaz de ser una grata compañía, y lo único que le pedía hacerlo siempre era una excesiva capacidad de sentirse tan superior a la gente en general como debía creerse con respecto de la señora Jennings y de Charlotte. En cuanto a los restantes aspectos de su carácter y hábitos, no mostraban hasta dónde Eleanor alcanzaba a percibir ningún rasgo inusual en personas de su sexo y edad. Le gustaba una buena mesa, pero no solía llegar a la hora. Quería a su hijo, pero fingía desdén, y haraganeaba en la mesa de billar durante las mañanas en vez de dedicarlas a los negocios. En conjunto, sin embargo, a Eleanor le gustaba mucho más de lo que había esperado, y en su corazón no lamentaba que no le pudiera gustar más, no lamentaba que la observación de su epicureísmo, su egoísmo y su presunción la llevaran a descansar con gusto en el recuerdo del generoso templo de Edward, sus gustos simples y tímidos sentimientos. En esos días Eleanor tuvo noticias de Edward, o al menos de algunos sucesos relacionados con sus intereses, a través del coronel Brandon, que hacía poco había estado en Dorsetshire, y que dirigiéndose a ella al mismo tiempo como amiga desinteresada del señor Ferrars, y gentil confidente suya, le conversaba largamente sobre la rectoría de Leyford, describía sus deficiencias y le contaba qué pensaba hacer para solucionarlas. Su comportamiento hacia ella en esto, al igual que en todo lo demás, su sincero placer en verla tras una ausencia de tan solo 10 días. Su disposición a conversar con ella y su respeto por sus opiniones bien podían justificar que la señora Jennings estuviera convencida de que la quería, y quizá hasta habría bastado para que Eleanor también lo sospechara si no creyera como desde el comienzo que Mary Ann seguía siendo su verdadera predilecta. Pero tal como eran las cosas, esa idea no se le habría pasado por la mente de no ser por las insinuaciones de la señora Jennings.
Y entre las dos, Eleanor no podía evitar creerse mejor observadora. Ella observaba los ojos del coronel en tanto la señora Jennings solo pensaba en su comportamiento. Y mientras sus miradas de ansiosa inquietud, cuando Mary Ann comenzó a sentir los primeros síntomas de un fuerte resfrío manifestados en dolores de cabeza y de garganta, al no estar expresadas en palabras, escapaban completamente a la observación de la señora Jennings. Ella podía descubrir en sus ojos los vivos sentimientos y la innecesaria alarma de un enamorado. 2 deliciosas caminatas vespertinas al tercer y cuarto día de su estancia allí, no solo por la grava seca entre los arbustos, sino por todo el lugar y especialmente por los rincones más alejados donde había algo más de vida silvestre que en el resto, donde los árboles eran más añosos y la hierba más larga y húmeda, habían producido en Mary Ann, con la ayuda de la enorme imprudencia de quedarse con las medias y los zapatos mojados puestos, un resfrío tan violento que, aunque durante un día o dos ella intentó restarle importancia o negarlo, terminó por imponerse a través de malestares cada vez mayores hasta no poder seguir siendo ignorado ni por ella misma ni por el interés de los demás. De todos lados le llovieron recetas que, como siempre, fueron rechazadas. Aunque se sentía débil y afiebrada con los miembros adoloridos, tos y la garganta áspera, un buen sueño durante la noche la sanaría por completo. Y fue con bastantes dificultades que Eleanor pudo persuadirla, cuando se fue a la cama, de probar 1 o 2 de los remedios más sencillos. Capítulo 3. Al día siguiente, Mary Ann se levantó a la hora acostumbrada. A todas las preguntas respondió que se encontraba mejor e intentó convencerse a sí misma de ello, dedicándose a sus ocupaciones habituales. Pero haber pasado un día completo sentada junto a la chimenea temblando de escalofríos con un libro en la mano que era incapaz de leer, o echada en un sofá decaída y sin fuerzas, no hablaba muy bien de su mejoría, y cuando por fin se fue temprano a la cama sintiéndose cada vez peor, el coronel Brandon quedó simplemente atónito ante la tranquilidad de Eleanor, que aunque la atendió y cuidó durante todo el día, en contra de los deseos de Mary Ann y obligándola a tomar las medicinas necesarias en la noche, tenía la misma confianza de ella en la seguridad y eficacia del sueño y no estaba en verdad alarmada. Una noche muy agitada y febril, sin embargo, frustró las esperanzas de ambas, y cuando Mary Ann, tras insistir en levantarse, se confesó incapaz de sentarse y se devolvió voluntariamente a la cama, Eleanor se mostró dispuesta a aceptar el consejo de la señora Jennings y enviar por el boticario de los Palmer. El boticario acudió, examinó a la paciente y, aunque animó a la señorita Dashwood a confiar en que unos pocos días le devolverían la salud a su hermana al declarar que su dolencia tenía una tendencia pútrida y permitir que sus labios pronunciaran la palabra infección, instantáneamente alarmó a la señora Palmer por su hijo. La señora Jennings, que desde un comienzo había creído la enfermedad más seria de lo que pensaba Eleanor, escuchó con aire grave el informe del señor Harris y, confirmando los temores y preocupación de Charlotte, la urgió a alejarse de allí con su criatura. Y el señor Palmer, aunque trató de vanas sus aprensiones, se vio incapaz de resistir la enorme ansiedad y porfía de su esposa. Se decidió entonces su partida, y antes de 1 hora después de la llegada del señor Harris, partió con su hijito y la niñera a la casa de una pariente cercana del señor Palmer, que vivía unas pocas millas pasado Bath. Allí, ante sus insistentes ruegos, su esposo prometió unírsele en 1 o 2 días, y a ese lugar su madre prometió acompañarla también, obedeciendo a sus súplicas. La señora Jennings, sin embargo, con una bondad que hizo a Eleanor realmente quererla, se manifestó decidida a no moverse de Cleveland mientras Mary Ann siguiera enferma y a esforzarse mediante sus más atentos cuidados en reemplazar a la madre de quien la había alejado. Y en todo momento Eleanor encontró en ella una activa y bien dispuesta colaboradora deseosa de compartir todas sus fatigas y muy a menudo de gran utilidad por su mayor experiencia en el cuidado de enfermos.
La pobre Marianne, exánime y abatida por el carácter de su dolencia y sintiéndose completamente indispuesta, ya no podía confiar en que al día siguiente se repondría, y pensar en lo que al día siguiente habría ocurrido de no mediar su desafortunada enfermedad agravó su malestar. Porque ese día iban a iniciar su viaje a casa y acompañadas todo el camino por un criado de la señora Jennings sorprenderían a su madre a la mañana siguiente. Lo poco que habló fue para lamentar esta inevitable demora, y ello aunque Eleanor intentó levantarle el ánimo y hacerla creer como en ese momento ella misma lo creía que ese retraso sería muy breve. El día siguiente trajo poco o ningún cambio en el estado de la paciente. Evidentemente no estaba mejor, y salvo el hecho de que no había ninguna mejoría, no parecía haber empeorado. El grupo se había reducido ahora aún más, pues el señor Palmer, aunque sin muchos deseos de irse tanto por espíritu humanitario y su buen natural, como por no querer parecer atemorizado por su esposa, terminó dejando que el coronel Brandon lo convenciera de seguirla según le había prometido. Y mientras preparaba su partida, el coronel Brandon mismo, haciendo un esfuerzo mucho mayor, también comenzó a hablar de irse. En este punto, sin embargo, la bondad de la señora Jennings se interpuso de muy buena manera, pues que el coronel se alejara mientras su amada sufría tal inquietud por causa de su hermana significaría privarlas a ambas de todo consuelo. Y así diciéndole sin tardanza que para ella misma era necesaria su presencia en Cleveland, que lo necesitaba para jugar al piquet con ella en las tardes mientras la señorita Dashwood estaba arriba con su hermana, etc. Le insistió tanto que se quedara que él, que al acceder cumplía con lo que su corazón deseaba. En primer lugar, no pudo ni siquiera fingir por mucho rato alguna vacilación al respecto. En especial cuando los ruegos de la señora Jennings fueron cálidamente secundados por el señor Palmer, que parecía sentirse aliviado al dejar allí a una persona tan capaz de apoyar o aconsejar a la señorita Dashwood en cualquier emergencia. A Marianne, por supuesto, la mantuvieron ajena a todas estas disposiciones. No sabía que había sido la causa de que los dueños de Cleveland tuvieran que dejar su casa antes de la semana de haber llegado. No la sorprendió no ver a la señora Palmer y como por ello mismo no le preocupaba nunca mencionaba su nombre. 2 días habían pasado desde la partida del señor Palmer y las condiciones de la paciente se mantenían iguales con muy pocos cambios. El señor Harris, que la visitaba todos los días de manera bastante audaz, seguía hablando de una rápida mejoría y la señorita Dashwood se mostraba igualmente optimista, pero los demás no tenían expectativas tan alegres. Muy al comienzo del ataque, la señora Jennings había decidido que Marianne nunca se recuperaría, y el coronel Brandon, cuyo principal servicio era escuchar los presagios de la señora Jennings, no estaba en un estado de ánimo capaz de resistir su influencia. Intentó recurrir a la razón para superar temores que la opinión diferente del boticario hacía parecer absurdos. Pero la gran cantidad de horas que cada día pasaba a solas eran demasiado propicias para alimentar pensamientos tristes, y no podía borrar de su mente la convicción de que no iba a ver más a Marianne con vida. En la mañana del tercer día, sin embargo, las sombrías predicciones de ambos resultaron casi fallidas, pues cuando llegó el señor Harris declaró a su paciente mucho mejor. Tenía el pulso más fuerte y mostraba síntomas mucho más favorables que en su visita anterior. Eleanor, confirmada sus más gratas esperanzas, era toda alegría. Estaba feliz porque en las cartas a su madre se había atenido a su propio juicio y no al de sus amigos, y por haberle restado importancia a la indisposición que había retrasado su partida de Cleveland, y casi se atrevió a fijar la fecha en que Marianne podría viajar. Pero el día no terminó de manera tan auspiciosa como había comenzado. Hacia el anochecer, recrudeció la enfermedad de Marianne con más pesadez, agitación y malestar que antes.
Su hermana, sin embargo, aún optimista, prefería atribuir el cambio solo al cansancio de haber estado sentada mientras le hacían la cama, y tras hacerle tomar con todo cuidado los cordiales prescritos con alegría, la vio sumirse en un sopor que esperaba fuese muy beneficioso. Su sueño, aunque no tan tranquilo como habría esperado Eleanor, duró un tiempo considerable, y ésta, ansiosa de observar por sí misma los resultados, decidió quedarse a su lado hasta que despertara. La señora Jennings, que no estaba enterada del cambio operado en la paciente, se fue a la cama más temprano que de costumbre. Su doncella, una de las principales encargadas del cuidado de la enferma, estaba buscando un poco de solaz en la habitación del ama de llaves, y Eleanor permanecía sola con Marianne. El sueño de Marianne comenzó a hacerse cada vez más agitado, y Eleanor, que en ningún momento dejaba de observar atentamente sus continuos cambios de posición y escuchar los reiterados, aunque inarticulados quejidos que salían de sus labios, casi deseaba sacarla de un sopor tan penoso cuando Marianne repentinamente despierta ante un ruido imprevisto en la casa. Se irguió sobresaltada exclamando en un desvarío febril: «¿Ha venido mamá?» «Todavía no», replicó su hermana, ocultando su terror y ayudando a Marianne a tenderse nuevamente, «aunque espero que luego estará aquí. Hay un largo trecho, lo sabes, desde acá a Barton». «Pero no debe dar la vuelta por Londres», exclamó Marianne con el mismo tono inquieto. «Nunca la volveré a ver si va a Londres». Alarmada, Eleanor se dio cuenta de que Marianne estaba delirando y mientras intentaba calmarla, ansiosamente le tomó el pulso. Era más débil y rápido que nunca, y al ver que Marianne seguía desvariando acerca de mamá, su temor aumentó hasta el punto de decidirla a enviar de inmediato por el señor Harris y despachar un mensajero a Barton para hacer venir a su madre. Junto con tomar esta resolución, pensó en consultar de inmediato con el coronel Barton la mejor forma de llevarla a cabo, y así tan pronto hubo llamado a la doncella para que la reemplazara junto a su hermana, se apresuró a bajar a la sala donde sabía que por lo general él se encontraba, aunque mucho más tarde que en el momento actual. No era momento para vacilaciones. De inmediato le hizo presente sus temores y sus dificultades. Sus temores el coronel no tenía ni el valor ni la confianza necesarios para intentar aplacarlos, los escuchó con silencioso desaliento. Pero de sus dificultades se hizo cargo de inmediato, pues con una rapidez que parecía evidenciar que mentalmente ya había previsto la ocasión, y el servicio requerido se ofreció a ser el mensajero que traería a la señora Dashwood. Eleanor no presentó ninguna objeción que no fuera fácilmente rebatida. Le agradeció con palabras breves pero fervorosas, y mientras él se apresuraba a enviar a su criado con un mensaje para el señor Harris y una orden para conseguir caballos de posta, de inmediato ella le escribió unas pocas líneas a su madre. El consuelo de un amigo como el coronel Brandon en esos momentos de un compañero de esa laya para su madre. Qué enorme gratitud despertaba en ella, un amigo cuyo juicio la iba a guiar, cuya compañía aliviaría su dolor y cuyo afecto quizá la calmaría. En la medida en que la perturbación que debía producir en ella un llamado como ese pudiera hacerle suavizada su presencia, su trato y su ayuda con toda seguridad iban a lograrlo. Él, entretanto, sintiera lo que sintiese, actuaba con toda la firmeza de una mente ordenada. Hizo todos los arreglos necesarios con la mayor diligencia y calculó con exactitud el momento en que ella podría esperar su vuelta. No perdió ni un instante en demoras de ningún tipo. Llegaron los caballos incluso antes de que se los esperara, y el coronel Brandon, limitándose a estrechar la mano de Eleanor con una mirada solemne y unas pocas palabras dichas en una voz demasiado baja para que llegaran a sus oídos, se apresuró a montar en el carruaje. Eran entonces aproximadamente las 12 y Eleanor volvió a los aposentos de su hermana para esperar la llegada del boticario y velar junto a ella por el resto de la noche. Fue una noche de sufrimientos casi iguales para ambas hermanas.
Hora tras hora fueron pasando en insomnio, dolor y delirio por parte de Marianne y la más cruel ansiedad en Eleanor antes de que apareciera el señor Harris. Se habían despertado los temores de Eleanor que la hacían pagar con creces toda su anterior seguridad, y la sirviente sentada junto a ella, porque no había permitido que llamaran a la señora Jennings, la torturaba aún más al insinuar las cosas que su ama había pensado desde el comienzo. A intervalos, las ideas de Marianne seguían fijas incoherentemente en su madre, y cada vez que mencionaba su nombre, el corazón de la pobre Eleanor sufría una punzada de dolor. Se reprochaba haber tomado a la ligera tantos días de enfermedad y anhelando un socorro inmediato. Pensaba que pronto todo socorro sería en vano, que todo se había retrasado demasiado, y se imaginaba a su afligida madre llegando demasiado tarde a ver a su preciosa hija con vida o en uso de su razón. Estaba a punto de enviar a buscar de nuevo al señor Harris, o si él no podía acudir solicitar nuevos consejos cuando el boticario, pero no antes de las 5, hizo su aparición. Su opinión, sin embargo, compensó en algo su tardanza, pues aunque reconoció un cambio inesperado y desfavorable en su paciente, insistió en que no había un peligro grave y se refirió al alivio que un nuevo tratamiento debía procurar con una confianza que en menor grado se comunicó a Eleanor. Prometió ir de nuevo dentro de las 3 o 4 horas siguientes y dejó tanto a su paciente como a la preocupada acompañante más tranquilas de lo que las había encontrado. La señora Jennings se enteró de lo ocurrido en la mañana, dando muestras de gran preocupación y con muchos reproches por no haber sido llamada a ayudar. Sus antiguos temores, que ahora revivían con mucho mejor base, no le dejaron duda alguna sobre lo ocurrido. Y aunque se esforzaba en consolar a Eleanor, su certeza sobre el peligro que corría su hermana no le permitía ofrecerle el consuelo de la esperanza. Su corazón estaba realmente apesadumbrado. El rápido decaer, la temprana muerte de una muchacha tan joven, tan adorable como Marianne, habría podido afectar incluso a una persona menos cercana, pero Marianne podía esperar más de la compasión de la señora Jennings. Durante 3 meses le había servido de compañía, todavía estaba a su cuidado y se sabía que la habían herido profundamente y que había sufrido durante largo tiempo. También veía la angustia de la hermana, que era muy en especial su favorita, y en cuanto a su madre, cuando la señora Jennings pensaba que probablemente Marianne sería para ella lo que Charlotte era para sí misma, sentía una genuina compasión por sus sufrimientos. El señor Harris fue puntual en su segunda visita, pero las esperanzas que había colocado en los efectos de la anterior se vieron frustradas. Sus medicamentos habían fallado, la fiebre no había sido vencida, y Marianne, solo más tranquila, no más dueña de sí, permanecía en un denso sopor. Eleanor, captando todos y más que todos sus temores en un solo instante, propuso solicitar más consejos. Pero él lo juzgó innecesario. Aún tenía algo más que intentar una nueva prescripción en cuyo éxito confiaba tanto como en el de la última, y su visita concluyó con animosas palabras de seguridad que llegaron a los oídos de la señorita Dashwood, pero no lograron alcanzar su corazón. Aunque se mantenía tranquila, excepto cuando pensaba en su madre, casi había perdido las esperanzas, y en este estado siguió hasta mediodía apenas moviéndose del lado de su hermana, su mente saltando de una imagen de dolor a otra de un amigo acongojado, a otro con su espíritu abatido. Al máximo por la conversación de la señora Jennings, que no tenía reparos en atribuir la gravedad y peligro de este trastorno a las muchas semanas en que Marianne ya antes había estado indispuesta a causa de su desengaño. Eleanor sentía cuán razonable era esa idea, y ello le significaba un nuevo dolor añadido a sus reflexiones. Alrededor de mediodía, sin embargo, comenzó, pero con una cautela, un temor a ilusionarse falsamente que durante algún rato la hicieron callar incluso frente a su amiga, a imaginar, a tener la esperanza de estar percibiendo una ligera mejoría en el pulso de su hermana. Esperó, vigiló, lo examinó una y otra vez,
Y finalmente, con una agitación más difícil de ocultar bajo un exterior calmado que toda su angustia precedente, se atrevió a comunicar sus esperanzas. La señora Jennings, aunque obligada tras un examen a reconocer una recuperación temporal, intentó que su joven amiga evitara entregarse a la idea de que continuaría así. Y Eleanor, recorriendo mentalmente todos los argumentos que le recomendaban desconfiar, también se dijo que no debía alimentar esperanzas. Pero era demasiado tarde. La esperanza ya había hecho su entrada y ella, sintiendo su ansioso aletear, se inclinó sobre su hermana para aguardar. Ya ni sabía qué. Pasó media hora y los síntomas favorables seguían bendiciéndola. Incluso aparecieron otros confirmándolos. Su respiración, su piel, sus labios, todos apelaban a Eleanor con señales de mejoría, y Marianne fijó sus ojos en ella con una mirada racional, aunque lánguida. La ansiedad y la esperanza la acosaban en igual medida, impidiéndole un momento de tranquilidad hasta la llegada del señor Harris a las 4, cuando las seguridades que le dio sus felicitaciones por una recuperación de su hermana que incluso sobrepasaba sus expectativas, le entregaron confianza y consuelo y pudo dejar correr lágrimas de alegría. Marianne estaba notablemente mejor en todo sentido y el señor Harris la declaró por completo fuera de peligro. La señora Jennings, quizás satisfecha porque sus presagios habían recibido justificación parcial en la última alarma que habían vivido, se permitió confiar en el juicio del boticario y admitió con genuina alegría y pronto con indudable gozo la probabilidad de una completa recuperación. Eleanor no podía estar alegre. Su gozo era de una clase diferente y llevaba a algo muy distinto a la alegría. Marianne, de vuelta a la vida, a la salud, a los amigos y a su amorosa madre, era una idea que le llenaba el corazón de exquisito consuelo y se lo expandía en fervorosa gratitud. Pero no se manifestaba ni en demostraciones externas de alegría ni en palabras o sonrisas. Todo lo que abrigaba el pecho de Eleanor era satisfacción callada y fuerte. Siguió junto a su hermana con escasos intermedios toda la tarde, calmando cada uno de sus temores, satisfaciendo cada una de las interrogantes de su debilitado espíritu, prestando todos los auxilios necesarios y vigilando casi cada mirada y cada aliento. Por supuesto, en algunos momentos se le hizo presente la posibilidad de una recaída, recordándole lo que era la ansiedad. Pero cuando sus frecuentes y minuciosos exámenes le mostraron que continuaban todos y cada uno de los síntomas de recuperación, y a las 6 vio a Marianne sumirse en un sueño tranquilo ininterrumpido y, según todas las apariencias, confortable, acalló todas sus dudas. Se acercaba ya el momento en que podía esperarse el regreso del coronel Brandon. A las 10, creía Eleanor o no, mucho más tarde su madre se vería libre del terrible suspenso con que ahora debía ir viajando hacia ellas. Quizá también el coronel era apenas un poco menos merecedor de piedad. Cuán lento transcurría el tiempo que aún los mantenía en la ignorancia. A las 7, dejando a Marianne, todavía entregada a un dulce sueño, se unió a la señora Jennings en la sala para tomar té. Sus temores la habían mantenido incapaz de desayunar, y en la cena el giro repentino de los acontecimientos le había impedido comer mucho. El actual refrigerio, entonces, con los sentimientos de gozo con que Eleanor llegaba a él, fue muy especialmente bien recibido. Al terminar, la señora Jennings quiso convencerla de que descansara algo antes de la llegada de su madre y le permitiera a ella tomar su lugar junto a Marianne, pero Eleanor no se sentía ni fatigada ni capaz de dormir y no iba a permitir que la mantuvieran lejos de su hermana ni por un instante. La señora Jennings subió con ella entonces hasta la pieza de la enferma para constatar que todo seguía bien. La dejó allí entregada a su cometido y a sus pensamientos y se retiró a sus habitaciones a escribir algunas cartas y luego a dormir. La noche era fría y tormentosa. Si hubieran sido las 10, Eleanor habría estado segura de que en ese momento escuchaba un carruaje acercándose a la casa.
y fue tan grande su seguridad de haberlo escuchado, a pesar de que era casi imposible que ya hubieran llegado, que se dirigió al saloncito junto a la pieza y abrió una celosía para constatar la verdad. Enseguida vio que sus oídos no la habían engañado. De inmediato tuvo a la vista el brillo de los faroles de un carruaje. A su incierta luz le pareció distinguir que era tirado por 4 caballos. Y esto, aunque era señal del enorme temor de su madre, explicó en parte tan inesperada rapidez. Nunca en toda su vida había encontrado Eleanor más difícil mantenerse tranquila. Saber lo que su madre debía estar sintiendo en el momento en que el carruaje se detuvo ante la puerta, sus dudas, su miedo, quizás su desesperación y lo que ella debía decir. Sabiendo eso, era imposible mantener la calma. Todo lo que quedaba por hacer era apresurarse, y así quedándose solo hasta que pudo dejar a la doncella de la señora Jennings con su hermana, corrió escaleras abajo. El trajín que escuchó en el vestíbulo mientras pasaba por un recibidor interior le confirmó que ya estaban en la casa. Avanzó a toda prisa hacia la sala, entró, y allí vio únicamente a Willoughby. Capítulo y Eleanor, retrocediendo con una mirada de horror al verlo, obedeció al primer impulso de su corazón y se volvió a toda prisa para abandonar la habitación. Su mano ya se encontraba en el tirador de la puerta cuando Willoughby la detuvo al avanzar rápidamente hacia ella y decirle en un tono más imperativo que suplicante: «Señorita Dashwood, media hora, 10 minutos. Le ruego que se quede». «No, señor», replicó ella con firmeza, «no me quedaré. Nada tengo que ver yo en sus asuntos. Supongo que los criados olvidaron decirle que el señor Palmer no se encontraba en casa». «Aunque me hubieran dicho», exclamó él con gran vehemencia, «que el señor Palmer y toda su parentela estaban en el infierno, no me habrían movido de la puerta. Es con usted que quiero hablar, solo con usted». «Conmigo». Había enorme asombro en su voz. «Bien, señor, sea rápido y, si le es posible, menos vehemente. Siéntese y acataré ambas órdenes». Eleanor vaciló. No sabía qué hacer. La posibilidad de que llegara el coronel Brandon y lo encontrara ahí se le cruzó por la mente. Pero le había prometido escucharlo, y en ello estaba comprometida su curiosidad no menos que su honor. Tras un momento de reflexión, entonces que la llevó a concluir que la prudencia exigía darse prisa y que su consentimiento era lo que mejor podía lograrlo, caminó en silencio hacia la mesa y se sentó. Él ocupó una silla frente a ella y durante medio minuto no cruzaron palabra. «Le ruego sea rápido, señor», le dijo Eleanor en tono impaciente. «No tengo tiempo que perder». Sentado con aire de profunda meditación, él pareció no haberla oído. Su hermana dijo abruptamente un momento después: «Está fuera de peligro. El criado me lo dijo. Gracias a Dios. Pero, ¿es verdad? ¿Realmente es verdad?» Eleanor no le respondió. Repitió él entonces la pregunta con mayor urgencia aún. «Por el amor de Dios, dígamelo. ¿Está o no está fuera de peligro?» «Esperamos que lo esté». Willoughby se levantó y cruzó la habitación. Si lo hubiera sabido tan solo media hora antes. «Pero ya que estoy aquí», habló con forzada vivacidad mientras volvía a la mesa. «¿Qué importa?» «Por esta vez, señorita Dashwood, quizás sea la última vez. Alegrémonos juntos. Estoy de humor para la alegría». «Dígame sinceramente». Sus mejillas se iluminaron de un rubor más profundo. «¿Cree que soy más un canalla o un necio?» Eleanor lo contempló más estupefacta que nunca. Comenzó a pensar que debía estar ebrio, era lo único que podía explicar tan extraña visita, tan insólitos modales. Y con esta impresión se puso inmediatamente de pie diciendo: «Señor Willoughby, le aconsejaría en este momento que volviera a Combe. No puedo seguir perdiendo el tiempo con usted. Sea lo que fuere que desea tratar conmigo, será mejor que reflexione y me lo explique mañana». «La comprendo»,
replicó él con una sonrisa expresiva y voz perfectamente tranquila. Sí, estoy muy ebrio. Una pinta de cerveza con que acompañé las carnes frías que comí en Marlborough bastó para trastornarme. En Marlborough, exclamó Eleanor, entendiendo cada vez menos lo que ocurría. Sí, salí de Londres hoy a las 8 de la mañana y los únicos 10 minutos que pasé fuera de mi calesín desde esa hora fueron los que dediqué a una ligera merienda en Marlborough. La firmeza de sus modales y la inteligencia de su mirada mientras hablaba convencieron a Eleanor de que cualquiera fuese la imperdonable locura que lo traía a Cleveland, no se trataba de ebriedad. Y tras pensar durante unos instantes dijo: «Señor Willoughby, usted tiene que darse cuenta, y yo ciertamente así lo creo, que después de todo lo que ha pasado su venida acá y la forma en que lo ha hecho imponiéndome su presencia, exigen una excusa muy especial. ¿Qué pretende con esto?» «Lo que pretendo», dijo el joven con tono gravemente enérgico, «si es que puedo, es hacer que usted me odie un poco menos que ahora. Pretendo ofrecer alguna explicación, alguna disculpa por lo ocurrido en el pasado, abrirle mi corazón y convencerla de que aunque siempre he sido un bueno para nada, no siempre he sido un canalla, y de esta forma obtener algo semejante al perdón de su hermana. ¿Es ese el verdadero motivo que lo trajo aquí? Por mi vida que sí lo es», fue su respuesta dicha con un fervor que trajo a la memoria de Eleanor todo lo que había sido el antiguo Willoughby y que a su pesar la hizo creerlo sincero. «Si eso es todo, puede darse por satisfecho, pues Marianne sí, hace mucho que lo ha perdonado. Lo ha hecho», exclamó el joven con el mismo tono intenso. «Entonces me ha perdonado antes de que hubiera debido hacerlo. Pero me perdonará otra vez, y esta vez por motivos mucho más valederos. Ahora, ¿querrá escucharme?» Eleanor asintió con un gesto de la cabeza. «No sé», dijo tras una pausa llena de expectación por parte de Eleanor de cavilaciones en él, «¿cómo se habrá explicado usted mi comportamiento con su hermana o qué motivos diabólicos me habrá atribuido? Tal vez le sea difícil pensar mejor de mí. Sin embargo, vale la pena intentarlo y le contaré todo. Al comienzo de mi intimidad con su familia, no tenía yo ninguna otra intención, ningún otro interés en la relación que pasar momentos agradables mientras duraba mi forzada permanencia en Devonshire, más agradables de los que había disfrutado hasta entonces. Su hermana, con su aspecto adorable y atractivas maneras, no podía dejar de encantarme, y su trato hacia mí casi desde el principio fue... Es increíble cuando pienso en cómo fue su trato y en cómo era ella que mi corazón haya sido tan insensible. Pero al comienzo debo confesarlo. Solo halagó mi vanidad, sin preocuparme por su felicidad, pensando solo en mi propia diversión, permitiéndome sentimientos que toda mi vida había estado acostumbrado a consentir. Me esforcé con todos los medios a mi alcance por hacerme agradable a ella sin ninguna intención de corresponder a su afecto. En este punto, la señorita Dashwood, lanzándole una mirada del más airado desprecio, lo detuvo diciéndole: «No vale la pena, señor Willoughby, que siga hablando o que yo siga escuchándolo. A un comienzo como este, nada puede seguirle. No me angustie haciéndome oír más sobre este asunto». «Insisto en que lo escuche todo», replicó él. «Nunca fui dueño de una gran fortuna y siempre he sido de gustos caros. Siempre me he asociado con gente de ingresos mayores que los míos. Desde mi mayoría de edad, o incluso antes, creo, año tras año, han aumentado mis deudas. Y aunque la muerte de mi anciana prima, la señora Smith me liberaría de ellas, dado que se trata de un hecho incierto y posiblemente muy distante durante algún tiempo, había tenido la intención de reconstruir mi situación a través del matrimonio con una mujer de fortuna. Una relación con su hermana no era por tanto pensable,
y así me encontraba actuando con una ruindad, egoísmo y crueldad que ninguna mirada de indignación o desprecio, ni siquiera la suya, señorita Dashwood, podría censurar bastante, y siempre con el propósito de conquistar su afecto sin intenciones de corresponderlo. Pero hay una cosa que puede decirse a mi favor, incluso en ese horrendo estado de egoísta vanidad, y es que no sabía la profundidad del daño que tramaba, porque en ese entonces no sabía lo que era amar. Pero, ¿alguna vez lo he sabido? Bien puede dudarse de ello, pues si realmente hubiera amado, ¿podría acaso haber sacrificado mis sentimientos a la vanidad, a la avaricia? O lo que es peor, podría haber sacrificado los suyos, pero lo he hecho para evitar una pobreza relativa que su afecto y compañía habrían despojado de todos sus horrores. He perdido elevándome a una situación de fortuna todo lo que hubiese hecho de ella una bendición. Entonces, dijo Elinor algo aplacada, sí se sintió durante un tiempo encariñado con ella. Haber resistido tantos atractivos, haber rechazado tal ternura, ¿qué hombre en el mundo lo habría hecho? Sí, poco a poco, sin darme cuenta, me encontré sinceramente enamorado de ella, y las horas más felices de mi vida fueron las que pasé con ella cuando sentía que mis intenciones eran estrictamente honorables y mis sentimientos intouchables. Incluso entonces, sin embargo, cuando estaba completamente decidido a plantearle mi amor, me permití contra todo decoro postergar día a día el momento de hacerlo, llevado por mi renuencia a establecer un compromiso mientras siguiera en tan grandes apuros económicos. No voy a justificar esto, ni la detendré si usted quiere explayarse sobre lo absurdo y peor que absurdo de dudar en comprometer mi palabra allí donde mi honor ya estaba comprometido. Los hechos han demostrado cuán neciamente astuto fui trabajando tanto para regalarme la posibilidad de hacerme despreciable y desgraciado para siempre. Por último, sin embargo, me resolví y decidí que en la primera oportunidad en que pudiera hablarle a solas, justificaría las atenciones que sin cesar le había prodigado y le declararía abiertamente un afecto que ya había hecho tanto por mostrarle. Pero, entre tanto, en el intervalo de las pocas horas que transcurrirían antes de que se me presentara la oportunidad de hablar con ella en privado, algo ocurrió, una desafortunada circunstancia que destruyó toda mi resolución y con ella todo mi bienestar. Algo se descubrió. Aquí vaciló y bajó los ojos. La señora Smith había sabido de una u otra forma, me imagino que a través de algún pariente lejano que quería privarme de su favor sobre un asunto, una relación, pero no es necesario que me explaye sobre eso, añadió mirándola ruborizado y con aire interrogativo. A través de su amistad tan íntima, probablemente está al tanto de toda la historia desde hace mucho. Lo estoy, respondió Elinor también ruborizándose y volviendo a endurecer su corazón contra cualquier sentimiento de compasión hacia él. Estoy enterada de todo. ¿Y de qué forma podrá disculpar con sus explicaciones? Ni la más pequeña parte de su culpa en ese atroz asunto es más de lo que puedo imaginar. Recuerde, exclamó Willoughby, por boca de quien le llegó esa historia. ¿Podía acaso ser imparcial? Admito que debí respetar la condición y la persona misma de esa joven. No es mi intención justificarme, pero tampoco puedo permitirle a usted suponer que no tengo nada que argumentar, que porque sufrió era irreprochable, y que porque yo era un libertino ella debía ser una santa. Si la vehemencia de sus pasiones, la debilidad de su entendimiento, pero no quiero defenderme, su afecto por mí mereció un mejor trato y a menudo recuerdo con enormes sentimientos de culpa esa ternura que durante un muy breve lapso tuvo el poder de crear en mí una réplica. ¿Cómo quisiera de todo corazón que ello nunca hubiera ocurrido? Pero el daño que me hice a mí es mayor que el suyo, y he dañado a alguien cuyo afecto por mí, puedo decirlo, era apenas menos ardiente que el de ella y cuya inteligencia,
cuán infinitamente superior, pero su indiferencia hacia esa desdichada niña, debo decirlo, por desagradable que me sea discutir un asunto como este, su indiferencia no es excusa para la cruel manera en que la abandonó. No imagine que ninguna debilidad, ninguna carencia natural de entendimiento en ella disculpa la insensible crueldad que usted mostró. Usted tiene que haber sabido que mientras se divertía en Devonshire con nuevos planes, siempre alegre, siempre feliz, ella se veía reducida a la más total indigencia. Pero le doy mi palabra, yo no lo sabía, replicó Willoughby con enorme vehemencia. No recordaba no haberle dado mi dirección y el simple sentido común le debería haber indicado cómo encontrarla. Bien, señor, ¿y qué dijo la señora Smith? De inmediato me censuró la ofensa que había cometido y puede deducirse cuán grande fue mi confusión. La pureza de su vida, sus ideas convencionales, su ignorancia del mundo, todo estaba en contra mía. No podía yo negar el asunto, y vanos fueron todos mis esfuerzos por suavizarlo. Estaba predispuesta de antemano, según creo, a dudar de la moralidad de mi conducta en general, y además estaba disgustada con la muy escasa atención el brevísimo tiempo que le había dedicado en esa visita mía. En pocas palabras, terminó en una ruptura total. Una sola cosa me habría salvado. En lo más extremado de su moralidad, pobre mujer ofreció olvidar el pasado si me casaba con Eliza. Eso era impensable. Y así fui formalmente expulsado de su favor y de su casa. Debía salir de allí a la mañana siguiente y la noche anterior la pasé reflexionando en cuál debía ser mi conducta futura. La lucha fue grande, pero terminó demasiado pronto. Mi afecto por Marianne, mi total seguridad sobre el cariño de ella, todo fue insuficiente para contrarrestar el miedo a la pobreza o hacer mella en esas falsas ideas sobre la necesidad de riqueza que tan naturales me eran y que una sociedad dispendiosa me había enseñado a cultivar. Tenía motivos para creerme seguro de la aceptación de mi actual esposa si optaba por ella y logré persuadirme de que esa era la única salida que la prudencia común aconsejaba. Todavía, sin embargo, me aguardaba una dura situación antes de poder partir de Devonshire. Estaba comprometido a cenar con ustedes ese mismo día y por tanto necesitaba una excusa para faltar a ese compromiso. Me debatí largamente entre escribir esa excusa o presentarla en persona. Sentía que sería terrible ver a Marianne e incluso dudaba si podría verla de nuevo y seguir siendo capaz de persistir en mi decisión. En ese punto, sin embargo, subestimé mi propia capacidad según ha sido demostrado por los hechos, porque fui la viviquera desdichada y la dejé desdichada y la dejé esperando no verla nunca más. «¿Pero por qué fue señor Willoughby?», dijo Elinor con tono de reproche. «Una nota habría bastado. ¿Por qué fue necesario ir en persona? Fue necesario a mi orgullo. No soportaba irme de allí en una forma que permitiera que ustedes o el resto de los vecinos sospecharan nada de lo que realmente había ocurrido entre la señora Smith y yo, y decidí entonces detenerme en su casa de camino a Honiton. Ver a su querida hermana, sin embargo, fue terrible, y para empeorar las cosas la encontré sola. Ustedes habían salido no sé a dónde. Tan solo la tarde anterior la había dejado tan completa y firmemente decidido en mi interior a hacer lo correcto. En unas pocas horas nos habríamos comprometido para siempre. Y recuerdo qué feliz, qué alegre me sentía mientras iba de la casa a Allenham, satisfecho conmigo mismo, encantado con todo el mundo. Pero en ese encuentro, el último de nuestra amistad, llegué a ella con un sentimiento de culpa que casi me quitó toda capacidad de fingir. Su dolor, su desilusión, su profunda pena cuando le dije que debía dejar Devonshire tan de repente, jamás los olvidaré. Y ello unido a tanta fe, tanta confianza en mí, oh Dios, qué canalla sin sentimientos fui, callaron ambos por algunos instantes. Elinor fue la primera en hablar. ¿Le dijo que volvería pronto?
No sé lo que le dije, replicó él impaciente, menos de lo que me exigía el pasado sin ninguna duda y con toda probabilidad mucho más de lo que justificaba el futuro. No puedo pensar en eso, no servirá de nada. Y después llegó su querida madre a torturarme más aún con toda su bondad y confianza. Gracias a Dios que sí me torturó. Qué infeliz me sentí. Señorita Dashwood no puede imaginarse qué consuelo es mirar hacia atrás y ver cuán infeliz me sentí. Es tan enorme el rencor que me guardo por la estúpida canallesca locura de mi propio corazón, que todos los sufrimientos que en el pasado tuve por su causa, hoy no son sino sentimientos de triunfo y gozo. En fin, abandoné todo lo que amaba y me dirigí hacia quienes en el mejor de los casos solo sentía indiferencia. Mi viaje a la ciudad en mi propio carruaje tan tedioso sin nadie con quien hablar. Qué pensamientos alegres, qué gratas perspectivas por delante. Y cuando recordaba a Barton, qué imagen consoladora. Ah, sí, fue un viaje espléndido, se detuvo. En fin, señor, dijo Elinor, que aunque compadeciéndolo se impacientaba por verlo partir. ¿Y es eso todo? Todo no. ¿Ha olvidado acaso lo que ocurrió en la ciudad? Esa carta infame se la mostró. Sí vi todas las notas que se escribieron. Cuando recibí la primera que me llegó de inmediato, pues todo el tiempo estuve en la ciudad, lo que sentí fue, como se dice comúnmente, imposible de expresar. En palabras más sencillas, quizá demasiado sencillas para despertar ninguna emoción. Mis sentimientos fueron muy dolorosos. Cada línea, cada palabra fue en la trillada frase que prohibiría a su querida autora, si estuviera aquí, una puñalada en mi corazón. Saber que Marianne estaba en la ciudad fue en el mismo lenguaje un rayo. Rayos y puñaladas, ¿cómo me habría reprendido su gusto, sus opiniones? Creo que las conozco mejor que las mías y con toda seguridad las aprecio más. El corazón de Elinor, que había recorrido toda una gama de emociones en el curso de esta extraordinaria conversación, volvió a ablandarse una vez más. Aún así sintió que era su deber refrenar en su compañero ideas como la última que había expresado. Eso no está bien, señor Willoughby. Recuerde que está casado. Hábleme solo de aquello que su conciencia estima necesario que yo escuche. La nota de Marianne en que me decía que yo todavía le era tan querido como antes, que pese a las muchas semanas en que habíamos estado separados, ella seguía tan fiel en sus sentimientos y tan llena de confianza en la fidelidad de los míos como siempre despertó todos mis remordimientos. Digo que los despertó porque el tiempo y Londres, las ocupaciones y la disipación de alguna manera los habían adormecido y me había estado transformando en un villano completamente endurecido, creyéndome indiferente a ella y eligiendo creer que también yo debía haberle llegado a ser indiferente, diciéndome que nuestra relación en el pasado no había sido más que un pasatiempo, un asunto trivial, encogiéndome de hombros como prueba de ello y acallando todo reproche, venciendo todo escrúpulo con el recurso de decirme en silencio de vez en cuando: estaré feliz de todo corazón cuando la sepa bien casada. Pero su nota me hizo conocerme mejor. Sentí que me era infinitamente más querida que ninguna otra mujer en el mundo y que me estaba comportando con ella de la manera más infame. Pero en ese momento ya todo estaba definido entre la señorita Grey y yo. Retroceder era imposible. Todo lo que tenía que hacer era evitarlas a ustedes dos. No le respondí a Marianne intentando por ese medio impedir que volviera a reparar en mí, y durante algún tiempo incluso estuve decidido a no acudir a Berkeley Street, pero por último, juzgando más sabio, fingir que solo se trataba de una relación fría y ordinaria. Esperé una mañana a que hubieran salido de la casa y dejé mi tarjeta. Esperó a que saliéramos de la casa. Sí, incluso eso. Les sorprendería saber cuán a menudo las vi y cuántas veces estuve a punto de toparme con ustedes. Entré en innumerables tiendas para evitar que me vieran desde el carruaje en que iban. Viviendo en Bond Street como yo lo hacía, casi no había día en que no divisara a una de ustedes.
y lo único que pudo mantenernos apartados durante tanto tiempo fue mi permanente alerta, un constante e imperioso deseo de mantenerme fuera de la vista de ustedes. Evitaba a los Middleton tanto como me era posible, al igual que a todos los que podían resultar conocidos comunes. Pero sin saber que se encontraban en la ciudad, me tropecé con Sir John Creo el día en que llegó al día siguiente de mi visita a casa de la señora Jennings. Me invitó a una fiesta, a un baile en su casa esa noche. Aunque no me hubiera dicho para convencerme que usted y su hermana estarían allí, habría sentido que era algo demasiado probable como para atreverme a ir. La mañana siguiente trajo otra breve nota de Marianne, todavía afectuosa, franca, ingenua, confiada. Todo lo que podía hacer más odiosa mi conducta. No pude responderle. Lo intenté y no pude redactar ni una sola frase, pero creo que no había momento del día en que no pensara en ella. Si puede compadecerme, señorita Dashwood, compadézcase de mi situación como era en ese entonces. Con la mente y el corazón llenos de su hermana, tenía que representar el papel de feliz enamorado frente a otra mujer. Esas 3 o 4 semanas fueron las peores de todas. Y así, finalmente, como no es necesario que le diga, inevitablemente nos encontramos. Y a qué dulce imagen rechacé, qué noche de agonía fue esa, de un lado Marianne hermosa como un ángel diciendo mi nombre con tan dulces acentos, oh Dios, alargándome la mano pidiéndome una explicación con esos embrujadores ojos fijos en mi rostro con tan expresiva solicitud, y Sofía celosa como el demonio por el otro lado mirando todo lo que, en fin, ¿qué importa ahora? Ya todo ha terminado. Qué noche aquella huí de ustedes apenas pude, pero no antes de haber visto el dulce rostro de Marianne blanco como la muerte. Esa fue la última vez que la vi, la última imagen que tengo de ella. Fue una visión terrible. Pero cuando hoy la imaginé muriendo de verdad, fue una especie de alivio pensar que sabía exactamente cómo aparecería ante los últimos que la verían en este mundo. La tuve frente a mí, siempre frente a mí, durante todo el camino con el mismo rostro y el mismo color. A esto siguió una breve pausa en que ambos callaron pensativos. Willoughby, levantándose primero, la rompió diciendo, «Bien debo apresurarme e irme. Seguro que su hermana está mejor fuera de peligro. Sí estamos seguros. También su pobre madre, con lo que adora a Marianne. Pero la carta, señor Willoughby, su propia carta, ¿no tiene nada que decir al respecto? Sí, esa en particular. Su hermana me escribió la mañana siguiente misma como sabe. Ya sabe usted lo que allí decía. Yo estaba desayunando donde los Ellison, y desde el lugar donde me alojaba me llevaron su carta junto con otras. Y pasó que Sofía la vio antes que yo. Y su porte, la elegancia del papel, la letra, todo le despertó inmediatas sospechas. Ya antes le habían llegado vagos informes sobre una relación mía con una joven en Devonshire, y lo ocurrido la noche anterior ante su vista le había indicado quién era la joven, poniéndola más celosa que nunca. Fingiendo entonces ese aire juguetón que es delicioso en la mujer que uno ama, abrió ella misma la carta y leyó su contenido. Fue un buen pago a su desfachatez. Leyó las palabras que la hicieron infeliz. Yo podría haber soportado su infelicidad, pero su cólera, su inquina de cualquier forma, había que calmarlas. Y así, ¿qué piensa del estilo epistolar de mi esposa, delicado, tierno, verdaderamente femenino, verdad? Su esposa. Pero si la carta venía de su puño y letra, sí, pero mi único crédito es haber copiado servilmente frases que me avergonzaba afirmar. El original fue enteramente de ella, sus propias felices ideas y gentil redacción. Pero ¿qué podía hacer yo? Estábamos comprometidos, estaban preparando todo, casi habían fijado la fecha. Pero hablo como un necio. Preparaciones.
Fecha hablando, sinceramente necesitaba su dinero y en una situación como la mía tenía que hacer cualquier cosa para evitar un rompimiento. Y después de todo, ¿qué importancia podía tener para la opinión de Mariani y sus amigos sobre mi carácter el lenguaje en que estuviera formulada mi respuesta? Debía servir a un solo propósito. Tenía que mostrarme como un villano y poco importaba que lo hiciera con una venia o una bravuconada. Mi reputación ante ellas está arruinada para siempre, me dije. Estoy para siempre proscrito de su lado. Ya me creen un individuo sin principios. Esta carta se limitará a hacerlas creerme un sinvergüenza. Tales eran mis razonamientos mientras en una especie de desesperada indiferencia copiaba las palabras de mi esposa y me separaba de las últimas reliquias de Marianne. Sus 3 cartas desgraciadamente las guardaba en mi cartera o habría podido negar su existencia y conservarlas como un tesoro para siempre. Debí incluirlas y ni siquiera pude besarlas. Y el mechón de su cabello también lo había llevado siempre conmigo en mi cartera, que ahora la señora registraba con la más cautivante virulencia. Ese querido mechón. Cada recuerdo me fue arrancado. Está muy equivocado, señor Willoughby. Son muy censurables sus palabras, dijo Eleanor mientras su voz a su pesar traicionaba la compasión que sentía. No debía hablar de esta forma ni de la señora Willoughby ni de mi hermana. Usted hizo su propia elección. Nadie se la impuso. Su esposa tiene derecho a su gentileza, a su respeto al menos. Debe quererlo o no se habría casado con usted. Tratarla en forma descortés, hablar de ella despreciativamente, no repara lo hecho a Marianne, ni creo que alivie su propia conciencia. No me hable de mi esposa, dijo él con un profundo suspiro. Ella no merece su compasión. Sabía que no la quería cuando nos casamos. Bien nos casamos, vinimos a Combe Magna buscando ser felices y después volvimos a la ciudad buscando estar alegres. ¿Y ahora me compadece, señorita Dashwood, o he dicho todo esto en vano? En su opinión, aunque sea tan solo un poco, soy menos culpable que antes. No siempre fueron incorrectas mis intenciones. ¿He justificado algo de mi culpa? Sí, ciertamente ha eliminado algo de ella, una pequeña parte. Ha probado ser en general menos culpable de lo que lo había creído. Ha demostrado que su corazón es menos perverso, mucho menos perverso. Pero me es difícil saber en cuanto a la infelicidad que ha causado, me es difícil saber cómo podría haber sido peor. Le contará a su hermana cuando se haya recuperado lo que le he dicho. Permítame aligerar un poco mi culpa también en su opinión. Me dice que ya me ha perdonado. Permítame creer que un mejor conocimiento de mi corazón, de mis actuales sentimientos, arrancará de ella un perdón más espontáneo, más natural, más dulce, menos señorial. Cuéntele de mi desdicha y mi arrepentimiento. Dígale que mi corazón nunca le fue infiel y si lo desea, que en la actualidad me es más querida que nunca. Le diré todo cuanto sea necesario para lo que relativamente pueda llamarse su justificación, pero no me ha explicado el motivo específico de su actual visita ni cómo supo de su enfermedad. Anoche en el foyer del Drury Lane me topé con Sir John Middleton, y cuando vio quién era nuestro primer encuentro en estos 2 meses me dirigió la palabra. Que hubiera cortado conmigo desde mi matrimonio no me causaba sorpresa ni resentimiento. En ese momento, sin embargo, con su alma buena, honesta y tonta, llena de indignación contra mí y preocupación por su hermana, no pudo resistir la tentación de contarme lo que él creyó que debía, aunque no pensó que lo hiciese afectarme de manera tan terrible. Tan bruscamente como pudo, entonces me contó que Marianne Dashwood se estaba muriendo de una fiebre pútrida en Cleveland. Una carta de la señora Jennings recibida esa mañana anunciaba que el peligro era inminente. El temor había alejado a los Palmer, etc. El golpe fue demasiado fuerte para permitirme fingir insensibilidad incluso ante el poco perspicaz Sir John. Su corazón se ablandó al ver cómo sufría el mío,
y una parte tan grande de su inquina se había esfumado cuando nos despedimos que casi llegó a estrecharme la mano mientras me recordaba una vieja promesa sobre un cachorro pointer. Lo que sentí al escuchar que su hermana estaba muriendo y muriendo, creyéndome el mayor villano del mundo, despreciándome, odiándome en sus últimos momentos. Porque, ¿cómo saber qué horrendos planes no me habrían imputado? Estaba seguro de que al menos una persona podía hacerme aparecer capaz de todo. Lo que sentí fue atroz. Rápidamente tomé una decisión y hoy, a las 8 de la mañana, ya me encontraba en mi carruaje. Ahora ya lo sabe todo. Eleanor no respondió. Sus pensamientos estaban silenciosamente fijos en el daño irreparable que una independencia demasiado temprana y los consiguientes hábitos de ocio, disipación y lujos habían causado en la mente, el carácter, la felicidad de un hombre que a todas las ventajas de una buena apariencia y talentos unía una disposición naturalmente franca y honesta y temperamento sensible y afectuoso. El mundo lo había hecho extravagante y vanidoso. La extravagancia y la vanidad lo habían hecho insensible y egoísta. La vanidad mientras Willoughby sacrificaba a otro en aras de su propio triunfo culpable, lo había involucrado en un verdadero afecto al que la extravagancia, o al menos su hija la necesidad, había exigido renunciar. Cada uno de estos defectos al conducirlo al mal también lo había conducido al castigo. El afecto que contra todo honor, contra sus sentimientos, contra sus mejores intereses, había aparentemente querido arrancar de sí ahora cuando ya no le era permitido, dominaba todos sus pensamientos. Y la unión por cuya causa sin ningún escrúpulo había hecho desgraciada a su hermana parecía haberse transformado en una fuente de infelicidad para él mismo de naturaleza mucho más incurable. De este ensimismamiento la sacó después de algunos minutos Willoughby, quien saliendo de un ensimismamiento al menos igual de doloroso se levantó preparándose para partir y dijo: «No sirve de nada que permanezca aquí, debo irme. ¿Vuelve a la ciudad? No a Combe Magna. Tengo algo que hacer allí. En 1 o 2 días más seguiré a la ciudad. Adiós». Le alargó la mano. Ella no pudo rehusar darle la suya. Él se la estrechó afectuosamente. «Pero usted sí piensa mejor ahora de mí», dijo soltándola y apoyándose en la repisa de la chimenea como si hubiera olvidado que iba a marcharse. Eleanor le aseguró que así era, que lo perdonaba, lo compadecía, que le deseaba lo mejor, incluso que fuera feliz, a lo que añadió un consejo gentil sobre el comportamiento más adecuado para lograrlo. Su respuesta no fue muy animadora. En cuanto a eso, dijo, tendré que arreglármelas lo mejor que pueda. En la felicidad doméstica no puedo ni pensar. Sin embargo, si usted y su familia tienen algún interés en mi suerte y en mis actos, puede ser la manera, puede ponerme en guardia. Al menos puede ser algo por lo que vivir. A Marian, de todas maneras, la he perdido para siempre. Incluso si por algún bendito azar me encontrara libre de nuevo. Eleanor lo detuvo con un reproche. «Bien», dijo él, «una vez más adiós. Me iré ahora y viviré temiendo que ocurra una sola cosa». ¿A qué se refiere al matrimonio de su hermana? Está muy equivocado. Nunca podrá estar más fuera de su alcance de lo que está ahora. Pero será de otro. Y si ese otro fuera el mismo que entre todos los hombres menos soporto, pero no me quedaré a privarme de toda su compasiva buena voluntad al mostrarle que allí donde he hecho más daño, menos puedo perdonar. Adiós, que Dios la bendiga. Y con estas palabras salió casi corriendo de la habitación. Capítulo 15. Durante un buen rato tras la partida de Willoughby, incluso después de haberse perdido en la distancia, el ruido de su carruaje, Eleanor permaneció demasiado abatida por un enjambre de ideas muy diferentes entre sí, pero cuyo resultado general era la tristeza para ni siquiera pensar en su hermana.
Willoughby, el mismo a quien solo hacía media hora, había detestado como el más despreciable de los hombres. Willoughby, a pesar de todos sus defectos, despertaba en ella una conmiseración, tal por los sufrimientos que esos mismos defectos habían producido, que ahora la hacían pensar en él apartado para siempre de su familia, con una ternura, con una pena más proporcionadas, como pronto reconoció para sí misma a sus deseos que a sus méritos. Sintió que su influencia sobre ella se veía incrementada por circunstancias que razonablemente no habrían debido pesar por el poco común atractivo de su apariencia, por sus modales francos, afectuosos y vivaces que no hay mérito en poseer, y por ese todavía fervoroso amor por Marian en el que ni siquiera era inocente complacerse. Pero sintió todo esto mucho antes de sentir debilitarse su influjo. Cuando finalmente volvió junto a la inconsciente Marian, la encontró recién despertándose renovada por tan largo y dulce sueño tal como lo había esperado. El corazón de Eleanor estaba colmado a plenitud. El pasado, el presente, el futuro. La visita de Willoughby, ver a Marian a salvo y la esperada llegada de su madre la llenaron de una agitación que impidió toda señal de fatiga y la hizo temer tan solo que pudiera traicionarse frente a su hermana. Poco fue el tiempo, sin embargo, en que la afectó ese temor, pues antes de media hora de la partida de Willoughby, el ruido de otro carruaje la hizo bajar nuevamente. Ansiosa de evitar a su madre innecesarios momentos de terrible suspenso, corrió de inmediato al vestíbulo y llegó a la puerta principal justo a tiempo de recibirla y sostenerla mientras entraba. La señora Dashwood, cuyo terror a medida que se aproximaban a la casa le había producido casi la convicción de que Marian ya había dejado de existir, no pudo sacar la voz para preguntar por ella, ni siquiera para dirigirse a Eleanor. Pero ésta, sin esperar saludos ni preguntas de inmediato, le dio las buenas noticias. Y su madre, tomándolas con su usual vehemencia, en un momento estuvo tan abrumada por la felicidad como antes lo había estado por sus temores. Entre su hija y el amigo de ésta, la sostuvieron hasta llevarla a la sala, y allí, derramando lágrimas de alegría, aunque todavía incapaz de hablar, abrazó una y otra vez a Eleanor, separándose de ella a intervalos para estrechar la mano del coronel Brandon con una mirada que expresaba al mismo tiempo su gratitud y su certeza de que él compartía con ella la dicha del momento. Él, sin embargo, la compartía en un silencio incluso mayor que el de ella. Apenas se recuperó la señora Dashwood, su primer deseo fue ver a Marian, y en 2 minutos estuvo junto a su niña amada, a quien la ausencia, la infelicidad y el peligro habían hecho más querida aún. El placer de Eleanor al ver lo que cada una de ellas sentía al encontrarse, solo se vio refrenado por el temor de estarle robando a Marian horas de sueño. Pero la señora Dashwood podía ser tranquila, podía hasta ser prudente cuando se trataba de la vida de una hija. Y Marian, contenta de saber que su madre estaba a su lado y consciente de estar demasiado débil para conversar, se sometió rápidamente al silencio y quietud ordenados por todos quienes la cuidaban. La señora Dashwood insistió en velar su sueño durante toda la noche y Eleanor, obedeciendo a los ruegos de su madre, se fue a la cama. Pero el descanso que una noche completa sin dormir y tantas horas de la más agobiadora ansiedad parecían hacer tan necesario se vio impedido por la excitación de su ánimo. Willoughby, el pobre Willoughby, como ahora se permitía llamarlo, estaba constantemente en sus pensamientos. No podía sino haber escuchado su justificación ante el mundo, y ora se culpaba, ora se absolvía por haberlo juzgado tan duramente antes. Pero su promesa de contárselo a su hermana le era invariablemente dolorosa. Temía hacerlo. Temía los efectos que pudiera tener en Marian. Dudaba si tras tal explicación ella podría alguna vez ser feliz con otra persona, y durante algunos instantes deseó que Willoughby enviudara,
Luego, recordando al coronel Brandon, se lo reprochó sintiendo que sus sufrimientos y su constancia, mucho más que los de su rival, merecían tener como recompensa a Marianne y deseó que ocurriera cualquier cosa menos la muerte de la señora Willoughby. La comisión del coronel Brandon en Barton no había tenido un impacto demasiado fuerte sobre la señora Dashwood porque ésta ya abrigaba fuertes temores en relación con Marianne. Estaba tan inquieta por ella que ya había decidido ir a Cleveland ese mismo día sin aguardar mayores informes. Y los preparativos de su viaje estaban tan avanzados antes de la llegada del coronel que esperaban de un momento a otro la llegada de los Carey a buscar a Margaret, a quien su madre no quería llevar donde hubiera peligro de una infección. Marianne seguía recuperándose día a día y la radiante alegría en el semblante y en el ánimo de la señora Dashwood daban fe de que era como repetidamente se confesaba una de las mujeres más felices del mundo. Eleanor no podía escuchar sus palabras ni contemplar sus manifestaciones sin preguntarse a veces si su madre alguna vez recordaba a Edward. Pero la señora Dashwood, confiada en el moderado relato de sus desilusiones que le había hecho llegar Eleanor, permitió que la exuberancia de su alegría la llevara a pensar solo en lo que podía aumentarla. Marianne le había sido devuelta tras un peligro en el cual, así había comenzado a sentir, ella misma, con su propio errado juicio, había contribuido a ponerla, pues había estimulado su desdichado afecto por Willoughby. Y en su recuperación tenía aún otro motivo de alegría en el cual Eleanor no había pensado. Así se lo hizo saber tan pronto como se presentó la oportunidad de una conversación privada entre ellas. Por fin estamos solas. Mi querida Eleanor, todavía no conoces toda mi felicidad. El coronel Brandon ama a Marianne, él mismo me lo ha dicho. Eleanor, sintiéndose alternativamente contenta y apenada, sorprendida y no sorprendida, era toda silenciosa atención. Nunca reaccionas como yo, querida Eleanor, o me extrañaría ahora tu compostura. Si alguna vez me hubiera puesto a pensar en qué sería lo mejor para mi familia, habría concluido que el matrimonio del coronel Brandon con una de ustedes era lo más deseable. Y creo que de las dos Marianne puede ser la más feliz con él. Eleanor estuvo medio tentada de preguntarle por qué creía eso, sabiendo que no podría darle razón alguna que se sustentara en consideraciones imparciales sobre edad, caracteres o sentimientos. Pero su madre siempre se dejaba llevar por su imaginación en todos los temas que le interesaban, y así en vez de preguntar lo dejó pasar con una sonrisa. Me abrió completamente el corazón ayer mientras veníamos hacia acá. Fue muy de improviso, muy impremeditado. Yo, como puedes imaginártelo, no podía hablar de nada sino de mi niña. Él no podía ocultar su angustia. Vi que era tan grande como la mía y él quizá pensando que la mera amistad tal como son hoy, las cosas no podría justificar una simpatía tan ardiente o tal vez no pensando en nada, supongo dejándose invadir por sentimientos irresistibles. Me dio a conocer su profundo, tierno y firme afecto por Marianne. La ha amado, querida Eleanor, desde la primera vez que la vio. En esto, sin embargo, Eleanor percibió no el lenguaje, no las declaraciones del coronel Brandon, sino los adornos con que su madre solía enriquecer todo aquello que la deleitaba amoldándolo a su propia infatigable fantasía. Su afecto por ella, que sobrepasa infinitamente todo lo que Willoughby sintió o fingió, mucho más cálido, más sincero, más constante, como sea que lo llamemos, ha subsistido incluso al conocimiento de la desdichada predilección de Marianne por aquel joven despreciable. Y sin egoísmo, sin alimentar esperanzas, ¿cómo pudo verla feliz con otro? ¡Qué nobleza de espíritu! ¡Qué franqueza! ¡Qué sinceridad! Con él nadie puede engañarse. Nadie duda, dijo Eleanor, sobre la reputación del coronel Brandon como hombre excelente. Sé que es así, replicó su madre con gran seriedad.
o después de la advertencia que hemos tenido sería la última en estimular este afecto o ni siquiera de complacerme en él. Pero el que haya ido a buscarme como lo hizo con una amistad tan diligente, tan pronta, basta como prueba de que es uno de los hombres más estimables del mundo. Su reputación, sin embargo, respondió Eleanor, no descansa en un gesto de bondad al cual su afecto por Marian, si dejamos fuera el simple espíritu humanitario, lo habría impulsado. La señora Jennings Los Middleton hace tiempo que lo conocen íntimamente y lo respetan y aman por igual, e incluso yo, aunque desde hace poco lo conozco bastante y lo valoro y estimo tanto que si Marianne puede ser feliz con él, estaré tan dispuesta como usted a pensar que nuestra relación con él es para nosotros la mayor de las bendiciones. ¿Qué le respondió usted? ¿Le dio alguna esperanza? Ah, mi amor, no podía ahí hablar de esperanzas ni para él ni para mí. Marianne podía estar muriendo en ese momento, pero él no pedía que le dieran esperanzas ni que lo animaran. Lo que hacía era una confidencia involuntaria, un desahogo irreprimible frente a una amiga capaz de consolarlo, no una petición a una madre. Aunque después de algunos momentos, porque en un comienzo me sentía bastante abrumada, sí, dije que si ella vivía como confiaba en que ocurriría, sería mi mayor felicidad promover el matrimonio entre ambos. Y desde que llegamos con la maravillosa seguridad que desde ese momento tenemos, se lo he repetido de diversas maneras, lo he animado con todas mis fuerzas. El tiempo, le digo, un poco de tiempo se encargará de todo. El corazón de Marianne no se va a desperdiciar para siempre en un hombre como Willoughby. Sus propios méritos pronto deberán ganárselo. A juzgar por el ánimo del coronel, sin embargo, no ha logrado contagiarle su optimismo. No. Él cree que el amor de Marianne está demasiado arraigado para que cambie antes de mucho tiempo. E incluso suponiendo que su corazón vuelva a estar libre, no confía lo suficiente en él para pensar que con tanta diferencia de edad y manera de ser, él pueda atraerla. En eso, sin embargo, se equivoca mucho. La supera en años únicamente hasta el punto en que ello constituye una ventaja al darle firmeza de carácter y de principios. Y su manera de ser, estoy convencida de ello, es exactamente la que puede hacer feliz a tu hermana. Y su aspecto también, sus modales, todos juegan a su favor. Mi simpatía por él no me ciega. Por supuesto que no es tan apuesto como Willoughby, pero al mismo tiempo hay algo mucho más agradable en su semblante. Siempre hubo una cierta cosa, recuerda, en los ojos de Willoughby ahí a ratos que no me gustaba. Eleanor no lo recordaba, pero su madre, sin esperar su conformidad, continuó. Y sus modales, los modales del coronel, no solo me agradan más de lo que nunca hicieron los de Willoughby, sino que son de un estilo que estoy segura atrae mucho más a Marianne. La gentileza, la genuina preocupación por los demás que muestra su varonil y no afectada sencillez, son mucho más acordes con la verdadera manera de ser de tu hermana que la vivacidad a menudo artificial e inoportuna del otro. Tengo plena seguridad de que si Willoughby hubiera resultado en verdad tan amable como ha demostrado ser, lo contrario, aún así, Marianne no habría sido tan feliz con él como lo será con el coronel Brandon. Hizo una pausa. Su hija no podía concordar con ella, pero no se escuchó su desacuerdo y, por tanto, no significó ninguna ofensa. En Delaford no estará lejos de mí, añadió la señora Dashwood, incluso si permanezco en Barton, y con toda probabilidad, pues he sabido que es una aldea grande, debe haber alguna casa pequeña o cabaña cerca que nos acomode tanto como la actual. Pobre Eleanor. He aquí un nuevo plan para llevarla a Delaford, pero era fuerte de espíritu. Su fortuna también, porque a mi edad tú sabes que todos se preocupan de eso. Y aunque ni sé ni deseo saber a cuánto asciende, estoy segura de que debe ser considerable. En ese momento los interrumpió la entrada de un tercero, y Eleanor se retiró a meditar sobre todas estas cosas a solas, a desearle éxito a su amigo y aun deseándoselo a sentir un agudo dolor por Willoughby. ¿Qué nuevas pruebas aguardarán a las hermanas Dashwood en la tranquilidad de Cleveland?
podrá Marianne sanar no solo su cuerpo, sino también su corazón. No olvides seguir nuestro canal para continuar acompañándonos en este viaje de emociones y descubrimientos. Te deseo una noche serena y un descanso reparador. Buenas noches.